Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 10, Problemas del pasado. Mientras tanto, los chicos del club, por orden de Rías, se habrían ido ya, pero Issei no lograría encontrar a Bardo, por lo que no podría comunicárselo, mientras tanto con ellas, a lo que después Ikaros diría, amo, pero Bardo no diría nada, mientras que Ninfu al sentir su poder diría, pero qué rayos, ¿cómo es que estás enfrente de mí? ¿En qué momento llegaste? Y más importante, ¿cómo es que estás vivo? Si yo hubiera recibido ese ataque de Alfa, habría muerto. A lo que Ikaros trataría de acercarse a Bardo, pero él activaría su haki del rey, y la mantendría apartada, así ella y Ninfu se sorprenderían, donde después Bardo diría, ¿alguna de ustedes dos va a hablar, o tendré que sacarles la información yo mismo? Ante esto ellas se sorprenderían, y después Bardo diría, les hice una pregunta, ¿quién de las dos me va a decir? Porque estaban peleando, y porque casi mueres Ninfu, donde Bardo la miraría de reojo, mientras cruzaba sus brazos. Ante esto Ninfu se asustaría, y después Ikaros diría, no pasó nada amo, solo fue un malentendido entre ella y yo, por favor, cálmate, pero después Bardo usaría su haki de observación, y en eso diría, sus ritmos cardíacos están altos, así que no fue solo un malentendido, se los repetiré otra vez, ¿quién de ustedes dos me va a decir porque estaban a punto de matarse? Pero después Ninfu no lo soportaría, y después gritaría, todo esto es por tu culpa, donde Bardo la miraría de reojo, y Ninfu diría, si no hubieras encontrado a Alfa, nada de esto estaría pasando, ¿acaso no sabes quién es ella, y a quién le pertenece? Tú no eres su amo, ni su dueño, ella le pertenece a alguien más, donde Ikaros se enfurecería, y después gritaría, deja de decir estupideces Ninfu, mi único amo, es Bardo, a lo que Ninfu diría, no es cierto, él no es tu amo, tú sabes muy bien quién es, y yo traté de hacer las cosas lo más pacíficamente, para que nadie saliera herido, pero tú no aportaste nada Alfa. A lo que Bardo después dejaría de mirar de reojo, y después diría, ya veo, así que trataste de llevarte a Ikaros sin lastimar a nadie, por lo que Bardo suspiraría, y después sería rodeado de energía, y al despejarse, Bardo volvería a la normalidad, así ambas se sorprenderían, y después Bardo se giraría, y luego diría, escucha, si ese sujeto llamado Galiel viene, no me importa quién sea, o que sea, simplemente le patearé el trasero, no dejaré que Ikaros, ni tú sean lastimadas por ese canalla. Ante esto ambas se sorprenderían, y después Ninfu diría, no digas tonterías, tú jamás podrás hacer algo en contra de él está al nivel de uno de los 4 Maus, donde Bardo diría, y eso que me importa, dije que jamás dejaré que les haga algo a ustedes, donde Ninfu después al oír su determinación, ella comenzaría a llorar, y después diría, no lo entiendes, así ella se tiraría, y después Ikaros iría por ella, y se agacharía, para después abrazarla, donde Ninfu al principio se opondría, pero después dejaría de oponerse al abrazo de Ikaros, por lo que ella lloraría en sus hombros, donde Ikaros diría, escucha, yo sé que tienes miedo, por nosotras, por nuestra madre, pero debes confiar en mi amo, él nos protegerá, además creo que te acaba de proteger, ¿qué otra prueba necesitas? Así ella se sorprendería, y después desaparecería la barrera mágica, y en eso Bardo se acercaría, y también la ayudaría a colocarse de pie, así Ninfu se secaría las lágrimas. Y después Bardo pondría una sonrisa, donde Ninfu al verlo, también pondría una, pero después ellos recibirían un fuerte ataque que haría retumbar todo, donde las personas comenzarían a correr, mientras Bardo y las chicas salían volando por la explosión, pero después 2 ángeles, junto a Metratón, habrían llegado, donde una de ellas golpearía a Ninfu con unas garras, así realizándole unos cortes, donde Metratón gritaría, se acabó el tiempo, y la paciencia mocosa. Perdiste tu oportunidad de llevar a Alfa, en eso la tomaría de la cabeza, y después la alzaría, a lo que Ninfu gritaría del dolor, y después Ikaros diría, Ninfu, pero después sería sometida con un artefacto en su cabeza, que reduciría sus poderes lo suficiente para que no se defendiera, donde Metratón diría, nos avergüenzas mocosa, así él estaría a punto de clavarle una espada de luz, donde Ikaros gritaría, Ninfu, no oro, pero después se escucharía una fuerte explosión, donde Metratón sería golpeado por Bardo, el cual sería enviado a estrellarse contra unas rocas, así levantando una cortina de polvo, donde las ángeles se sorprenderían, y después dirían, ¿pero qué sucedió? Así ellas al ver a Bardo dirían, ¿pero qué mierda? ¿Cómo es que ese estúpido humano hizo eso? A lo que Bardo después las miraría, y ellas se asustarían, donde los ojos de Bardo brillarían en un tono rojizo, y después ellas comenzarían a sentirse mal, donde una caería.
pero después la otra diría, plan B, pero en eso Bardo se giraría, y después tomaría una flecha, pero después daría un grito de dolor, ya que por el otro lado, habría recibido una pequeña flecha en su pecho, el cual lo haría caer contra el suelo, donde Ninfu e Ikaros gritarían, Bardo, pero después un pequeño ser con ojos saltones, diría, lo hice bien, lo hice muy bien, así los ángeles se colocarían de pie, y después dirían, demonios, ¿qué hizo ese maldito? A lo que la otra diría, no lo sé. De repente sentí como si mi cuerpo se entumeciera, y empezara a perder la conciencia, y más después de lo que hizo, ese humano sí que parecía ser un maldito monstruo, pero después Metratón comenzaría a llegar, y después diría, vaya, ese sí que fue un verdadero golpe, casi sentí que me podrías arrancar la cabeza, pero algo me decía que te estabas conteniendo, lo que me da más miedo, porque no sé qué tanto poder tienes, así Bardo trataría de mirar hacia arriba. Pero Metratón le daría una patada en su rostro, el cual lo haría girarse boca arriba, y después Metratón lo tomaría de la camisa, y después diría, eso que hiciste me dolió, y dolió mucho, pero ¿sabes qué más me dolió? Que un insignificante humano lo haya hecho, así él comenzaría a darle fuertes golpes a Bardo, donde Ikaros y Ninfu gritarían, detente, ya déjalo, a lo que Metratón, después vería su pecho, y comenzaría a pisarlo, donde Bardo gritaría del dolor, pero después Metratón vería a Ninfu. Y en eso diría, creí haberte advertido una cosa, no decidiste hacerme caso. Estas serán las consecuencias, donde después una de las ángeles la tomaría, y después la apretaría del cuello, y la estrellaría contra un árbol, mientras su cabeza comenzaba a sangrar, por su parte Bardo también comenzaría a sangrar, y después Ikaros al verlos diría, deténganse, por favor, ya deténganse, donde Metratón diría, vaya, parece ser que te preocupan estas basuras, ¿no es así Alfa? Pero sabías que esto pasaría, y aún así decidiste no ir con Galiel, bueno, acepta las consecuencias de tus actos, donde el pequeño ser diría, a ese humano le inyecté un veneno muy letal que obtuve de una serpiente marina, puede tumbar a muchos elefantes, pero me sorprende que ese humano siga con vida, pero no por mucho, ya que el veneno actuará más rápido si se opone, y por lo que veo, si se está oponiendo, así la ángel estaba a punto de matar a Ninfu. Pero Ikaros gritaría, está bien, así Metratón la miraría, y después diría, iré contigo, regresaré con Galiel, pero dejen a ese humano en paz, y a Ninfu también, donde Bardo diría, no, pero después sería golpeado con fuerza, a lo que Metratón se acercaría a ella, y después la tomaría de la cabeza, y diría, más te vale que no estés intentando algo mocosa, si no, vendré de nuevo y asesinaré a este humano, a lo que Ikaros diría, te doy mi palabra de que obedeceré a Galiel. En lo que sea, así Metratón la vería, pero después diría, está bien, así la ángel soltaría a Ninfu, y después diría, tienes suerte hoy niña, donde Ikaros vería a Bardo en el suelo, y después ella materializaría la cadena, la cual también saldría en la mano de Bardo, y después Ikaros la tomaría, y en eso Bardo diría, no lo hagas Ikaros, donde le escupiría sangre, y después Ikaros la rompería, así Bardo diría, no, a lo que Ikaros diría, siento mucho haber estado contigo humano, jamás debí hacerlo. Pero ahora sé quién soy, y qué tengo que hacer, volver con mi verdadero amo, a mi hogar, no extrañaré este mundo, ni tampoco a ti, a lo que Bardo después trataría de arrastrarse hacia ella, pero después volvería a escupir sangre, donde Ikaros diría, si mi amo ordena que destruya una isla, y tú estás ahí, no tendré misericordia humano, estarás en mi camino, y tendré que acabar contigo, así las ángeles pondrían una sonrisa siniestra, pero Metratón habría estado sorprendido por eso, donde Bardo seguiría arrastrándose. Y después lograría tomar el pie de Ikaros, y diría, no lo hagas Ikaros, no vayas con ellos, pero después Ikaros se giraría, y le daría una patada en su rostro, así Bardo daría unos quejidos de dolor, y después Metratón diría, muy bien es hora de irnos, Galiel te está esperando, a lo que ella diría, bien, traigan a mi hermana, así una de las ángeles cargaría a Ninfu, donde Ninfu vería a Bardo mientras estaba llorando, así Ikaros, y las ángeles comenzarían a marcharse, y después entrarían a un portal. Pero Metratón antes de irse vería detalladamente a Bardo con una mirada seria, pero después diría, dale el antídoto al humano, así el pequeño ser daría quejidos de desagrado, y después diría, pero señor, ¿no es mejor dejar que el veneno lo mate? A lo que Metratón después lo miraría enojado, y después le gritaría enojado, ¿acaso no me escuchaste? Te dije que le dieras el antídoto estúpida sabandija. Ante esto el pequeño ser se asustaría, pero le haría caso, mientras que Bardo habría estado sorprendido por eso, y también vería a Metratón.
y después le darían a Bardo el antídoto, así los dos también entrarían, y después se irían, así comenzaría a llover, donde pasados unos 10 minutos Bardo comenzaría a colocarse de pie, mientras comenzaba a llorar, y después gritaría, maldición, maldición, ¿cómo pude dejar que se la llevaran, demonios, cómo pude dejar que se la llevaran? Así seguiría lloviendo mientras él golpeaba el piso, mientras tanto con Ikaros y los demás, ellos estarían llegando a un gran palacio en las nubes, mientras que en un cuarto, una mujer estaría encadenada mientras estaba muy herida, a lo que Galiel diría, esto solo es un castigo, por alejar a Ikaros de mí, y llevársela a ese asqueroso humano, créeme, Ariel, si no fuera porque eres la única que puede hacer que Ikaros siga mis órdenes, ya te habría asesinado desde hace un tiempo. Así Ariel lo miraría a los ojos, y después él diría, mientras la tomaba del rostro, pero sería también un desperdicio tirar a un ángel tan hermoso, así él la besaría, mientras Ariel estaba comenzando a llorar, donde después Metratón llegaría, y diría, disculpa mi intromisión, pero por fin ha llegado, Alfa, a lo que Galiel diría, estupendo, ¿y qué estás esperando? Llévame con ella, así Metratón asentiría su cabeza, y después ambos irían, donde Ikaros estaría curando a Ninfu. Donde después Galiel gritaría, Ikaros, mi querida Alfa, te extrañé mucho, de verdad, ya quería volver a estar contigo, así él la tomaría del rostro, y le daría un beso, donde Ikaros estaría con ganas de asesinarlo, pero después solo pondría un rostro sin expresión, a lo que Galiel diría, es hora, de que recuperemos el tiempo perdido, así que vamos, donde él extendería su brazo, y después la cadena de Ikaros saldría, y ésta se colocaría en él, así Ikaros después haría una reverencia, y diría, estoy de vuelta amo, así Galiel pondría una sonrisa siniestra, y después diría, espere esto por mucho tiempo, así él comenzaría a reírse, mientras tanto, Bardo estaría en su casa, mientras se estaba dando una ducha, así él iría a su cuarto, mientras tenía una mirada perdida, donde recordaría cómo fue que Ikaros se había ido, donde él estaría apretando los dientes, y después una fuerte onda de energía se haría presente, donde los vidrios se agrietarían, así Bardo colocaría su chamarra en una silla. Pero después algo caería de ella, lo que estaría brillando mucho, y deslumbraría a Bardo, así él se agacharía, y después la tomaría, y vería que era una tarjeta de transporte, la cual había sido, la que Ikaros le había dado, así él se sorprendería, pero también recordaría la promesa que le había hecho a Ikaros, por lo que él diría, no me daré por vencido, así él la guardaría, y después diría, tengo que ir por ella, no dejaré que ese canalla la vuelva a usar como un objeto. Pero necesito que Asia me cure por completo, tendré que ir a la casa de Issei, así Bardo daría un quejido de dolor, y después mientras se sentaba en su cama, él se tocaría un costado, donde se recostaría en su cama, pero después un círculo mágico saldría del piso de su cuarto, a lo que Bardo creía que era Ikaros, a lo que él diría, Ikaros, pero después de ahí saldría Rías, donde Bardo se sorprendería, y después diría, Rías, ¿qué haces en mi cuarto? Pero después ella lo interrumpiría, y después le diría, Bardo, por favor, toma mi virginidad, ante esto él se sorprendería, y después diría, ¿pero qué dices Rías? A lo que ella se comenzaría a desvestir, y después diría, Rías, ¿qué? Espera por favor, no es un buen momento, pero luego Rías ya estaría en ropa interior, y Bardo diría, Rías, pero luego ella lo empujaría en su cama, y después subiría arriba de él, mientras ella comenzaba a quitarle la playera a Bardo. Pero después al hacerlo, ella se taparía la boca por la sorpresa, pero también por el sonrojo, y en eso diría, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué tienes esto? A lo que ella vería una cicatriz en forma de X que Bardo tendría en su pecho, la cual sería bastante grande, donde Bardo diría, no recuerdo mucho de cómo sucedió esto, mi abuelo sí sabe, pero jamás me ha querido decir por qué, a lo que él diría, pero ese no es el punto Rías, en primera ¿por qué haces esto? Primero querías que me alejara de ustedes. Y ahora quieres estar arriba de mí, a lo que ella después se quitaría su sostén, y dejaría ver sus grandes pechos, a lo que después ella diría, te he estado observando Bardo, y la verdad, es que si me parecías buena persona, además de alguien lindo, no quería aceptarlo, pero me fui enamorando de ti, cada vez que los chicos contaban algo de ti, más que nada cuando ayudaste a Issei a salvar a Asia, aún sabiendo que éramos demonios, ayudaste a Koneko y Kiba. Eso hizo que me atrajeras más, así ella tomaría su mano, y después la llevaría a sus pechos, donde Rías comenzaría a masajearlos con las manos de Bardo, así él se sorprendería, y después ella diría, oye, ¿acaso no me vas a responder como hombre? A lo que él diría, es solo que trato de asimilar lo que me estás diciendo, porque siempre creí que serías mi enemiga por ser humano, a lo que ella se sorprendería por eso, pero después ella se acercaría más a él.
y mientras ponía sus pechos con el suyo, y se miraban más de frente, ella diría, a veces las apariencias engañan, así ella pondría sus pechos en el rostro de Bardo, y después él por instinto los besaría, y después la tomaría de la cintura, bajando hasta acariciar su trasero, a lo que Rías daría unos gemidos, y después Bardo seguiría besándolos, donde diría, tu cuerpo huele muy bien, donde Bardo comenzaría a lamer los pechos de Rías, donde ella seguiría gimiendo. Y después diría, la verdad, es mi primera vez, así ella se acercaría a su rostro, y después lo besaría en la frente, pero después un círculo mágico saldría en el cuarto de Bardo, quien se sorprendería, y después él y Rías se separarían, a lo que Rías pondría una mirada triste, y después diría, debimos habernos dado prisa, así Bardo vería como una mujer de pelo plateado saldría del círculo mágico, la cual después diría, señorita Rías. Si su hermano supiera lo que está haciendo tendría mucha vergüenza al verla acostarse con un humano, donde Rías se molestaría, y después diría, no te dirijas a él de esa manera, además a nadie le incumbe que haga con mi cuerpo, esa es mi decisión, y yo decido a quién dárselo, a lo que después Greifia miraría a Bardo, y le diría, pareces ser una buena persona, es un gusto conocerte, mi nombre es Greifia, a lo que Bardo diría, es un gusto conocerla, mi nombre es... A lo que él pensaría, que dijo mi abuelo que tendría que decir, si me preguntaban eso, es cierto, a lo que Bardo diría, mi nombre es Puño de Hierro Bardo, a lo que Rías al oírlo se sorprendería un poco ya que nunca había escuchado su nombre completo, donde Greifia diría, es un gusto conocerlo, joven Bardo, así ella miraría a Rías, y después diría, es hora de irnos, debe prepararse para su boda, donde Bardo se sorprendería por eso, pero después Rías vería a Bardo. Y luego ella diría, quiero pedirte una disculpa por lo que pasó hoy, no era mi intención incomodarte, créeme, así ella le daría un beso en la mejilla, donde Bardo se sorprendería un poco, y después diría, está bien Rías, comprendo, así ella diría, nos vemos mañana en la academia, así ella y Greifia se irían de ahí, mientras que Bardo habría estado algo sorprendido por lo que había sucedido, así Bardo dormiría, al día siguiente, Bardo estaría caminando hacia la academia Kuo, donde al entrar las chicas lo verían, y verían que no venía con Ikaros, o con Ninfu, así ellas se pondrían felices, y le dirían, Bardo-sama, nos deja acompañarlo a clase, donde Bardo estaría algo perdido en sus pensamientos, pero después reaccionaría, y en eso diría, claro que sí, ¿qué sucede chicas? A lo que ellas irían con él a su salón, mientras que con los del club del ocultismo, con ellos pasaría como en la historia original, donde el séquito de Ria se toparía con Raiser. Y ella explicaría lo de su matrimonio, así ellos organizarían un ratingame ese mismo día, ya que Raiser habría dicho que para qué esperar, si ella quería liberarse de su matrimonio, era ahora, así Circeps aceptaría, pero Rías estaría muy en contra de esto, por lo que ella miraría a los chicos, y después diría con mucha preocupación, por favor muchachos, den lo mejor de ustedes en este juego, así ellos aceptarían, y estarían determinados a salvar a Rías.